¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos A Través de la Niebla, esta serie sobre Elden Ring. Estoy con mi compañero Alejandro Marquino. Alejandro, ¿qué tal? Muy bien, encantado aquí. Arrancando esta serie de Lore Play. Nunca he hecho un Lore Play, tío. Y realmente no lo voy a hacer yo, porque el Play lo vas a hacer tú. Así que Bueno, mola. el play lo voy a hacer yo porque lo tiene que hacer alguien, pero esto es aquí en Lore, ya te lo he dicho por privado, te lo digo aquí que haya testigos grabado en vídeo. Siéntete libre de ir mandándome, vete a este sitio, coge esto, haz tal, no sé qué, porque en fin, de eso se trata. Bueno, la idea de esta serie es vamos a hacer un gameplay de Elden Ring, ¿no? El juego de From Software. Pero va a ser un gameplay un poco particular, porque sí que he visto unos cuantos gameplays por YouTube y demás, muy centrados en las mecánicas, en lo técnico, speedruns y demás, ¿no? Evidentemente. Pero este va a ser un gameplay 100%, 90 y mucho por ciento, centrado en el lore, centrado en el trasfondo. Nos interesa el trasfondo del juego, la historia del juego, lo que sucede en el juego, el universo, y no tanto la mecánica. La idea es ir avanzando por el juego y usar el juego como vehículo, como instrumento, como herramienta para ir explicando el trasfondo. Con los que hayáis jugado a juegos de From Software y los que no lo vais a ver en cuanto empecemos a jugar, veréis que el trasfondo se revela, sobre todo, se cuenta en el juego a través de objetos, de interacciones con NPCs, de cosas que se ven en el mundo y demás, ¿no? Y entonces normalmente hay que extraer el trasfondo, extraer el lore, pues de una manera un tanto indirecta, ¿no? La idea nuestra, por lo tanto, es ir jugando y a medida que vayamos jugando ir explorando lo que el juego nos va ofreciendo sobre el trasfondo. Por eso, lo voy a decir en el episodio 1 y lo diré alguna vez más, disclaimer, no nos importa abusar de mecánicas del juego que estén rotas, invocaremos todo lo invocable. Si vamos subidísimos de nivel porque hemos hecho todas las misiones, pues vamos subidísimos de nivel, nos da igual. Claro, No se trata no de es que... una no-hit. Eso es, no es una no-hit, y tampoco se trata ni siquiera de que pasarlo tenga mérito. Se trata simplemente pues de que el juego tenga interés desde el punto de vista de trasfondo. De hecho, nos puede pasar lo contrario. Lo que creemos que no tiene ningún interés es verme morir contra Malenia 40 veces. Eso es lo que precisamente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar abusar del juego cuando haga falta, ¿no? Realmente, para que lo que realmente importante sea el trasfondo. También, por si a alguien le preocupa, spoilers, vamos a intentar mantenerlos al mínimo. La idea no es explicar el trasfondo del juego desde cero con una pantalla en blanco. La idea es ir viendo cómo el juego te va ofreciendo el trasfondo, ¿no? Cómo el juego va enseñando el trasfondo, va mostrando el trasfondo. Y por lo tanto vamos a hablar del trasfondo a medida que surge en el juego. Por lo tanto, vamos a intentar no pasarnos de las cosas que sacan en el propio juego, en los trailers y demás, ¿no? Seguramente alguna mención, algo del futuro, acabe siendo inevitable. Acabe siendo inevitable. Claro. Aunque solo sea para decir que esto va a salir en el futuro. Es decir, haremos muchas veces comentarios de, mira, este ítem dice no sé qué, y de esto volveremos a hablar dentro de unos cuantos episodios, ¿no? Si eso ya lo queréis llamar un spoiler, pues entonces de eso sí, spoilers va a haber unos cuantos, ¿no? Pero no vamos a hablar de cosas que todavía no hayan aparecido en el juego. También otro disclaimer. De todas formas, disclaimer también, creo que Elden Ring y, bueno, en general los juegos Souls, es difícil spoilearlos a nivel narrativo. Quiero decir, un spoiler en este tipo de juegos puede ser detrás de esa niebla pues hay tal jefe que dispara con magia y si tú llevas este arma lo matas muy fácilmente, ¿no? Pero lo que es en sí spoiler de la historia, como no es una historia narrada al uso, no tiene en el universo de Elden Ring, ¿no? En los universos que crea Miyazaki, que crea From Software, el espacio y el tiempo, existe una distorsión, ¿no? En el espacio y tiempo. Por eso puedes invocar a otros jugadores, ¿no? Y ahora estoy metiéndome ya en cosas de lore con la mecánica. Pero a lo que voy es, the point is que aunque puede ser que hablemos algo de la historia, porque es que hay que hablar de la historia y la historia está ahí, ¿no? O sea, en el Elden Ring te colocan en un punto donde ha pasado una historia. Ya ha pasado. Tú donde llegas ha pasado una historia y esas 60 horas de juego es una fracción ínfima de cientos o de miles de años donde tú escribes el final o parte del final de esa historia. Entonces, no seáis muy sensibles con los spoilers porque realmente es difícil spoilear como tal, ¿no? A no ser que sueltes aquí un bombazo del final del juego, ¿no? Como tal, pues al final vamos a tener que hablar de eventos futuros, presentes y pasados del juego.
Y luego, algún otro disclaimer también importante. Y aquí me interesa porque, bueno, Marquino le conocéis de sobra, ¿no? Seguro todos los del chat, si no, en fin, pues necesita poca presentación. No me equivoco, no lo hagáis. Lo negará. Si no me conocéis, no lo hagáis. Ahora lo negará, pero Marquino, en España, desde luego, pues si no es uno de las personas que más conocen de From Software, pues le va a la zaga, ¿no? Es decir... me gusta mucho. Le gusta mucho. Has hecho programas sobre los juegos, has hecho podcasts sobre los juegos. Sí. O sea, en fin, eres muy fan y muy experto de muchos videojuegos en general, de los videojuegos en general, pero de estos juegos en particular, ¿no? Y entonces yo sí que quería comentar. Sí, un inciso aquí. Más que considerarme experto en Dark Souls o experto en Bloodborne, sí que me considero bastante experto en lo que, digamos, sería From Software, ¿no? En la manera en que From Software plantea los juegos, en la manera que From Software quiere contarnos las historias, en la manera que From Software desarrolla, planea y lleva a cabo la ejecución de los juegos. Luego, obviamente, hay gente que yo lo admiro, ¿no? Que tiene un nivel de memoria enfermizo para todos los detalles de todos los juegos. Yo soy una persona que hasta el nombre de mis amigos a veces lo pronuncio mal. El nombre de mis amigos lo pronuncio mal. Entonces, obviamente, pues muchos nombres de los juegos se me olvidan. Porque me pasa, tú que escuchas Cliffhanger, sabes que a veces, pues lo mismo, de cine me encanta y se me olvida el nombre de las películas, ¿no? Entonces, soy más experto en lo que es la figura de Miyazaki, de From Software, de lo que es la evolución de la saga, que experto en saberme los nombrecitos de todos los ítems y de todos los personajes. Cuidado, que aquí el doctor José Mateo Bustamante y yo somos seres funcionales que hemos tocado teta. Entonces... es imposible que no sepamos todos los nombres, ¿no? Sí. Pero sobre ese tema, ¿no? Y aprovechando, pues eso, que sabes un montón no solamente del Elden Ring, ¿no? Sino todos los juegos de la compañía, te quería plantear yo una cosa, porque claro, otra cuestión es que hay que tratar antes, ¿no? Que hay que hablar un poquito antes, aunque sea, es el tema de los errores y de los fallos y de si vamos a decirlo todo correctamente y si vamos a acertar. Aparte, evidentemente, de que nos podamos equivocar en alguna cosa, que seguro que va a pasar, que nos dejemos un ítem que es fundamental, que malinterpretemos no sé qué, que no hablemos con tal NPC, eso seguramente suceda, porque al final es un juego larguísimo y complejísimo. Yo creo que hay una diferencia muy importante entre la saga Dark Souls y Elden Ring, y en el barco del Elden Ring metería, por ejemplo, al Bloodborne también, ¿no? En Dark Souls la información está oculta. Incluso Sekiro. Incluso Sekiro, que también te lo tira con cinemáticas a la cara directamente. En Dark Souls la información está oculta, igual que en casi todos los juegos, ¿no? de este estudio. Pero una vez descubres la información, es cierta o falsa. Es decir, no hay lugar a conjeturas, no hay dudas. No puedes decir, es que yo creo que X, yo creo que Y. Una vez encuentras tal ítem y hablas con tal tipo y vas a tal sitio, sabes exactamente que el hijo de Gwyn es este y no es este otro. Ahí está. ¿De acuerdo? O sea, el hijo de Soler no es el hijo de Gwyn. No lo es. No es hijo de Gwyn, ¿vale? O sea, y no existe. O sea... Soler no es el hijo de Gwyn y ya está, no es que según no lo es, eso es cierto. Otra cosa es que esa información sea más fácil o más difícil de descubrir, porque dices, bueno, correcto, es que la información está en un ítem que resulta que tiene un drop de un 1 por 1000, eso es otra cosa. Una cosa rápida, ¿podrías mientras hablan los disclaimer ir poniendo algún tráiler así un poco de fondo para ambientar? Porque pues la sí, gente estará aquí viendo está viendo aquí el menú, aunque ¿no? Sea lo vamos a poner sin sonido o algo así. Claro, unas imágenes aquí que amenicen la espera mientras hablamos. Todísima la razón. Vamos a ponerlo sin sonido y listo. En cambio, en lo que decíamos, en Dark Souls no pasa eso. Y en Bloodborne, por ejemplo, no pasa eso. La información está también muy oculta, pero es que además de estar oculta, no está seguro, no es seguro lo que dice, ¿no? Es decir, hay teorías y puede ser una cosa o puede ser otra. Y eso es el funcionamiento, digamos, normal de la saga, ¿no? Es decir, el juego, incluso aunque tú lo descubras todo, te quedan dudas. Hay preguntas que el juego no contesta, en definitiva, ¿no? Hay preguntas que el juego, aunque descubras todo, sigues sin tener claro. Y eso también lo vamos a poner de manifiesto. Es decir, cuando algo no sea seguro, cuando luego sea una teoría, cuando luego sea una opinión, pues lo diremos. Oye, mira, hemos encontrado este ítem. Yo creo, dice tal, ¿no? Eso es seguro. Dice X, yo creo que significa que tal. Yo creo que significa que esto otro. Yo creo que significa lo de aquí. ¿De acuerdo? Pero, bueno, sí que es importante que sepáis que es un juego que no tiene el lore cerrado. Perfectamente cerrado. Y seguramente no lo tenga nunca. Es decir, yo creo que hay preguntas
que no es que digas, no, es que el juego solamente tiene 10 meses o un año, entonces hay cosas que todavía no se pueden saber y tal igual porque falta tiempo. No, porque Bloodborne tiene 8 o 9 años y sigue habiendo dudas en las que es una cuestión de opinión, ¿no? Pues yo creo que esto es así, yo creo que esto es así y ya está, ¿no? En parte de opinión y en parte también por la propia mitología que crea el juego, ¿no? Y el ejemplo que creas de Bloodborne también es una analogía muy buena para el que crea Elden Ring, ¿no? Bloodborne, que es un terror Lovecraftiano, ¿no? Y si nos vamos al origen de ese horror y de ese terror, la base de ese terror es que un humano no puede adquirir todo el conocimiento, ¿no? Porque se vuelve loco y muere, ¿no? Se convierte, bueno, etc, etc, ¿vale? Pero básicamente el terror cósmico, o sea, no podemos adquirir todo el conocimiento del cosmos como seres humanos y seres terrenales que somos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa naturaleza, de eso mismo parte el hecho de que no vas a conocer todo lo que hay en el juego. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. O sea, es parte, o sea, si te dejasen descubrir el 100% de todo lo que hay en el juego, sería hasta cierto punto disonante con el terror y desde el punto de vista, desde el punto que parte todo el lore y se construye todo ese mundo, ¿no? Que es los humanos intentando alcanzar el máximo conocimiento y no pudiendo. Entonces tú como jugador tampoco vas a poder alcanzar el máximo conocimiento del juego. Va a haber secretos, ¿vale? Ahora sí que me he expresado bien. Correcto. Y con Elden Ring pasa eso también. Elden Ring plantea una mitología en la que hay muchos agujeros por este propio mundo medieval fantástico, ¿no? El típico meme de los Simpsons de Xena, ¿no? Y esto lo hizo un mago, sí. ¿no? Y da a pie. Este mundo en concreto no está, como tú decías, no está todo explicado como en Dark Souls, donde sí que se busca la justificación de todos los hechos de una manera mejor o peor, pero lo intenta, ¿no? Aquí no. Aquí hay muchas cosas que directamente se deja ese agujero para crear ese misticismo en la historia que es intencionado y que a los jugadores o a los fans nos sirve para llenarlo de conjeturas, ¿no? Llenarlo de hipótesis. Entonces, ese agujero está ahí porque es un agujero de guión, por así decirlo, un agujero de narrativo intencionado para que se crea ese misterio, ese misticismo, y a su vez es un agujero que la comunidad lo utiliza para las conjeturas, que en parte pues es un poco divertido también, ¿no? Es parte de la gracia de la discusión y de las interpretaciones y de vosotros pensáis esto, nosotros pensamos esto, vosotros estáis equivocados pero os queremos igualmente, pero nosotros tenemos razón, ¿no? Es un poco eso. Y luego, dos últimas consideraciones iniciales, estas un poquito más breves, yo creo, porque bueno, dan un poco menos de sí. La primera, Elden Ring, claro, como todos los videojuegos en realidad, ¿no? Tiene mucho contenido cortado, contenido datamineado, ¿no? Que al final no está en el juego. Cuestiones que, bueno, que en algún momento se plantearon, nombres de archivos, ¿no? Tal personaje en el código interno del juego se llama Pepito el de los palotes. Entonces de ahí, pues mucha gente saca que en realidad el trasfondo es este y no sé qué y no sé cuál, ¿no? Hay entrevistas de miembros del estudio con medios. Hay artículos escritos por Bandai Namco en el que hablan de cosas de trasfondo y demás, ¿no? Todo eso, bueno, los propios trailers, ¿no? Los propios trailers del juego no son parte del juego, ¿no? Todo eso lo vamos a usar, pero con mucha prudencia, ¿no? Es decir, claro, cuando haya algo relevante diremos, oye, aquí que sepáis que hay un contenido cortado en el que lo que pasa es tal, este personaje dice esta frase, tal, ¿no? Pero al mismo tiempo sabed que eso es contenido cortado, con lo cual no forma parte del juego, ¿no? No es canon, como tal, no sabemos exactamente si el estudio al quitarlo lo que ha querido es mantener la verdad que está detrás, lo que pasa es que hacerla más oculta, o si lo que ha querido el estudio es cambiar esa verdad, ¿no? Oye, mira, este personaje antes era así, pero ahora queremos que sea de otra manera, ¿no? Es decir, caben las dos opciones. Y como no podemos estar seguros de qué opción es, pues no vamos a decantarnos por una ni por otra, ¿no? Yo de este tipo de cosas, del contenido eliminado, que lo que tú dices, hacen el data mining y sacan nombres de archivo, ¿no? Y demás, yo quizás, a lo mejor por el trabajo y por lo que veo todos los días, en estas cosas me suelo decantar más a que no es lore, ¿no? De que no es canon. No, que no es canon, está claro, sí. De que se dejan los archivos, porque en un proyecto es enorme y hay muchísimos archivos, y es imposible que no borres todos los archivos que no quieras que estén, ¿no? Entonces, que se les suele escapar, ¿no? Que se suele quedar ahí. Pero al mismo tiempo, bueno, ya lo discutiremos cuando salga el personaje en el que estoy pensando, ¿no? Lo discutimos y no quiero hacer spoiler. Pero al mismo tiempo, si un personaje se llama hermano de Marquino, punto en la extensión que sea, seguramente es que el lore es el hermano de Marquino, ¿no? Que luego puedes decir, bueno, es que en el juego no sale, no sé qué, no sé cuál. Pero bueno,
lo dejaremos ahí, ¿no? Lo dejaremos ahí. Y parecido nos va a pasar con la traducción. Y aquí hay que hacer un matiz que no pasaba en otros juegos de From Software. Porque claro, aquí se ha hablado siempre y siempre veis cualquier vídeo de trasfondo de Bloodborne, de Dark Souls, de lo que sea, y muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Este ítem dice que tal, pero en su versión original en japonés no usa esta palabra, usa esta otra, y entonces lo que cuentas al japonés, porque es como lo pensaron los creadores y demás, ¿no? Claro, porque esta palabra en japonés significa claro, tiene este otro matiz y tal y cual. Amanecer soleado mientras tu perro monta a la gata del vecino, ¿no? Y en inglés es, claro, no sé, pero sunlight. El problema del Elden Ring es que el idioma original, ¿cuál es? Porque claro, George R. Martin no ha escrito la historia en japonés. Cuando le dijeron, oye, mándanos 60 páginas con un trasfondo sobre tal. Y él se puso a escribir que la edad dorada y el árbol, no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Eso lo hace en inglés, él, evidentemente, ¿no? Entonces, Elden Ring, a ver, sí. hay que tener un poco de prudencia, ¿no? Cuando hablamos de Elden Ring en concreto, ¿no? Porque también se ven muchísimos vídeos y hay un par de ítems muy específicos en los que pues se habla, ¿no? Que es que en japonés dice tal, o este NPC dice tal en japonés y no sé qué, no sé cuál. Claro, lo que yo no sé es si la versión correcta es la japonesa o la inglesa. Lo que está claro es que nosotros no vamos a usar ni la japonesa ni la inglesa, vamos a usar la española. Entonces, no sé. Yo como valoración personal, ¿no? Hasta Elden Ring, todos los juegos yo los había interpretado como nipones, ¿de acuerdo? O sea, como que todo era una reinterpretación o una reimaginación, pues por ejemplo, de la época medieval, ¿no? Pues una visión nipona de la época medieval, ese mundo medieval que nos muestra Dark Souls, pues visto desde ojos japoneses, ¿no? Desde su reinterpretación de nuestra cultura, ¿no? Porque al final, cuando se habla, pues esto, fantasía medieval, aquí a lo que se está evocando es a la Europa, ¿no? A la Europa medieval. Al igual que en Sekiro, por ejemplo, pues están evocando pues a Japón, ¿no? Y a su cultura feudal japonesa, etc, etc. En Bloodborne, la época victoriana, ¿no? También europea. Obviamente no es la época victoriana de México, porque no la hubo, ¿no? O sea, me estoy explicando, ¿no? Sí. Entonces, siempre lo he visto como los japoneses reinterpretando o los dando su visión. Sin embargo, en Elden Ring yo sí que lo veo como un juego, entre comillas, anglosajón, ¿vale? Sí que lo veo un juego concebido como un juego europeo e inglés, mejor dicho, ¿no? Como un juego, pues eso, pensado en inglés, escrito en inglés, desarrollado en inglés. Lo que se está viendo es mucho más europeo y mucho menos japonés, o europeo, porque George R. R. Martin, pues bueno, pues también tampoco es europeo, ¿no? Entonces, a lo mejor he metido la pata, no es europeo, George R. R. Martin. No, es estadounidense. Vale, eso se nota mucho en Juego de Tronos cuando su visión del medievo es que todos comen y follan constantemente, ¿no? Es como ven ellos la época medieval europea, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que yo sí que veo el Elden Ring desde los ojos de eso, de una persona occidental, más que desde la cultura oriental, en este caso concreto. Sí, pero y en concreto, cuando hablemos de traducción, nosotros, claro, lo hablaremos en español. Cuando haya una diferencia de traducción, porque vamos a ver algunas también, evidentemente los idiomas son todos diferentes, ¿no? No se puede hacer una traducción exacta de un idioma a otro. Pues también lo mencionaremos, ¿no? Diremos, mira, este objeto dice tal, pero en inglés usa esta otra palabra, entonces, pues claro, bueno, pues lo... Sobre todo los géneros, muy importante. En los géneros, efectivamente. En inglés no se utilizan géneros. Sí, efectivamente, y hay un par de personajes en los que es fundamental, efectivamente. Además. Ahí está, en los géneros es donde más se suele perder o más confusión suelen generar las traducciones, ¿no? Esto pasa muchas veces cuando se conjetura sobre los títulos de un juego, ¿no? Que dan el título en inglés y dicen, pero si un protagonista femenino o masculino, ¿no? Porque claro, el título en inglés es neutro, pero si lo traduces es tal, ¿no? Y esto pasa mucho también ejemplo mítico de si es el retorno del Jedi o el retorno de los Jedi, ¿no? Que en inglés se dice de la misma manera y el título tiene sentido, los dos títulos tienen el mismo sentido, ¿no? Viendo la película. Bueno, yo creo que sin más, vamos a pasar a ver algún tráiler, si te parece, ¿no? Venga, vamos a empezar en orden. O sea, vamos a ver los trailers, solo los que tienen importancia, efectos de lore. O sea, hay otros de gameplay y demás que no los vamos a ver porque era solamente gameplay nada más. Vamos a empezar por el primero que salió, ¿no? El del E3, me parece, de 2019. Y si te parece, yo creo que para ver trailers vamos a hacer la siguiente modalidad. Primero lo vemos entero del tirón. Venga. Y luego lo vemos parando cosas y viendo alguna cosa en concreto, ¿no? Venga, dale. I was wrong. Este vídeo no es. Esperad que tengo abierto otro. Aquí está. Los trailers son con subtítulos en español en este caso.
Son vídeos para los de la LOXE. Venga, va. Ocurrió hace mucho. Este no es el otro. Estoy buscando el de 2019, no el de 2021. Que es... a ver si lo he tirado. A ver. 2019, español. Vamos a buscarlo aquí. Este es. Lo he cerrado en algún momento. I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Look up at the sky. It burns. Bueno, pues aquí ya muchísimo que ver. Muchísimo que Hay ver. mucho... Mira, tengo que decir una cosa, tío. No había vuelto a ver los trailers Ajá. después de pasarme el juego. Esto está siendo primerita vez para mí también, ¿no? La retrospectiva a los trailers. Creo que también está guay. Aparte de que hablemos del lore, esto es algo que solo vamos a hacer hoy. Así que está guay detenernos en esto. No lo había visto, tío. Y da mucha información. Da tío, muchísima información este tráiler, muchísimo. Esto es, bueno, creo que en un E3 anterior salió solo una pantalla de tipo George R. Martin, Sí, Miyazaki, nada más. sí. Pero esto es lo primero que Correcto. se ve sobre el juego. Jamás. Sí. Y no quiero, perdonad, no quiero decir mucho spoiler, pero da una información que es el centro del juego, o sea, el núcleo del juego, lo que desencadena Sí, todo sí, lo que sí. sucede en el juego, es que encima muy al principio, ¿no? Ahora vamos a verlo otra vez si te parece y vamos parando. Tengo yo el Venga, control va. del ratón, pero si en cualquier momento me dices para ahí y tal, No, pues no, evidentemente yo me adapto. faltaría más. Primero, lo que hemos visto al principio, ¿no? Golpecitos de alguien pegándole una especie de forja o similar, ¿no? Primero te voy a hacer una pregunta, ahora cuando vuelva a salir, y es una pregunta intencionada, claro, con toda la mala leche, ¿no? La verdad que está súper bien presentado el juego. Bueno, aquí una primera cosa, lo pauso aquí, ¿no? Bueno, va a ser un personaje, lo vamos a conocer y demás, ¿no? Ya lo veremos. Juegan un poco con que no se ve exactamente dónde está este brazo, ¿no? Está detrás, o sea, el brazo suyo, el brazo delgaducho y tal y cual, está detrás del otro, lo está sujetando o qué está haciendo con él. A mí me da la impresión de que está introducido dentro. Sí, esa es la otra opción, ¿no? Que tiene el brazo, que su propio brazo está dentro del otro brazo. Y está siendo sujetado por otras muchas personas, ¿no? Eso, que esto estaría en consonancia con el personaje en sí, ¿no? Si tiene el brazo introducido en ese brazo, en los injertos. Y aquí, fijaos que aquí hay un brazo, este es un poco sospechoso de que sea de otra persona, parece que sale de él mismo. Y aquí hay un último momento clave que es que se mueve el bracito, ¿no? Aquí hace pip. Con lo cual, bueno, también esta historia, ¿no? De combinación de cuerpos y demás,
un tema constante en todo el juego y volver a salir un montón de veces. Sí, hay varios personajes familiares entre sí que tienen pues injertos en el juego. Pero ahora, este personaje, ¿no? Lo que decíamos antes, una forja, martillo, tal. En este plano, si tuvieses este plano y nada más, ¿no? Y no supieses nada más, Sí. ¿te parece más un hombre o una mujer? A mí, en este plano, así visto, me parece un hombre nórdico. Ujú. A mí, Delgaducho y tal y cual, ¿no? Pero un hombre. Sí, me parece alto, definido, pero un hombre nórdico. O sea, me parecería un vikingo, ¿sabes? Ujú. Otra imagen importante, ¿no? Esta chica, ¿no? Con el casco, que no tiene brazo y que se coloca un brazo postizo dorado con un brazo que lo tiene pues engangrenado, en la podredumbre más absoluta, ¿no? Aquí es claramente un hombre, ¿no? Fíjate los hombros, ahí sí. tal, o sea, no tiene pecho, ¿cómo está? Sí. La fisionomía es de hombre total, pero sí que es verdad que, por ejemplo, juega mucho con el pelo. Eso es. Y juega también con la falda que lleva. Y aquí, aunque es verdad que la luz de lo que sale es blanca o amarilla, con lo cual hay que jugar con el reflejo y demás, aquí este pelo se ve amarillo, por ejemplo, pero parece pelirrojo, ¿no? Sí, si te fijas el reflejo de esta zona, la trenza y demás, la parte de atrás, sí, parece pelirrojo. Sí. By someone or something. Esto puede ser seguramente a lo que está golpeando, ¿no? Es lo que nos dice también el narrador. Esto es lo que sí, lo que sé, el círculo. Don't tell me. Y aquí parece que nos hace referencia a la misma figura que antes, la misma luz, lleva el mismo martillo, tiene las mismas marcas en la espalda, y sin embargo, ahora es rubio. Aquí sí que me parece una mujer. El pelo rubio Más que nada y parece una mujer. la barbilla. Parece una Mira, mujer. la barbilla El hombro lo tiene mucho más delgado, la barbilla, efectivamente. La nuez. No tiene Tampoco hay nuez. Sí, o al aquí, menos yo no veo una nuez. Eso es una silueta de una mujer. Esto es una silueta de una mujer, solo este frame, esto es una mujer. Cómo tiene el pelo tirado hacia un lateral, mientras acuérdate que el otro tenía una trenza que cae en recto por la espalda, aquí le cae el pelo por un lateral. Con lo cual ya un poco de juego de a lo mejor son dos personajes en la misma situación, no en la misma forja, en diferentes momentos, además, lo que sea. En diferentes tiempos. En diferentes momentos. Porque en la primera imagen tú ves golpeando a alguien, pero cuando se golpea también se forja. O sea, tú puedes golpear para forjar o tú puedes golpear para destruir, ¿no? Entonces aquí se juega con que a lo mejor uno lo estaba forjando y el otro lo está destruyendo, por poner un ejemplo. Yo creo que el juego, yo creo que cuando vimos el trailer, hay gente que lo vio, ¿no? Porque evidentemente hay millones de ojos en estos trailers y se dice, ¿eh? Yo creo que el juego aquí de los que crean el trailer es que si tú lo ves sin pensar, ¿no? Dices, un trailer del juego no lo voy a ver, en ningún momento piensas que son personas distintas. No. Dices, hombre, son dos figuras. Tu cerebro no se para a decir, oye, espera, que uno es pelirrojo y otro es rubio, ¿qué está pasando, no? Yo creo que simplemente asumes al acabar de ver el trailer que es la misma persona y ya está, ¿no? Look up at the sky. También esta otra figura un poco rara, ¿no? Una especie como de gigante. Sí. Que no queda claro si aquí parece que está muriendo, pero también parece que se está, ¿no? Que está como ascendiendo a un plano superior a través del fuego, ¿no? No queda. Aquí mucho más claro otra vez, ¿no? Fíjate. Sí, aquí quiero esperar a que pegue porque se ilumina. Ahí está, ¿no? Es otra vez la versión de la trenza. El hombre de la trenza, que claramente masculino, ¿no? Yo me fijo todo el rato en la diferencia en el hombro, ¿no? Que es donde se ve más, la parte que se le ve más. Claramente pelirrojo, trenza, hombre, y lo que decías tú antes, ¿no? Golpeando algo en una forja, destruyendo, creando, no lo sabemos. Y aquí otra vez, pues, la mujer de antes, ¿no? La mujer rubia en el mismo sitio. Ahora sí que queda claro que lo de antes era una mujer, pero fíjate también, y se ve muy bien en estos dos planos, no recuerdo si aquí se le ve exactamente. Aquí a ser el hombre. Fíjate que fíjate que la marca que tiene en el hombro, en este punto, mira, lo he conseguido parar justo ahí, ¿no? Sí. La marca que tiene en el hombro, la grieta que tiene en el hombro, ahí es parecida o similar, al menos, que la que tiene él, ¿no? Ahí está.
Y se está, de hecho, rompiendo ahora mismo, ¿no? De hecho, bueno, la imagen ella estaba empezando a caer y esta imagen continúa con él cayendo y sujetándose a la forja, ¿no? Donde estaba ahí golpeando. Bueno, pues mucho que desbrozar. Todo, evidentemente, pues cosas que ya se irán viendo a lo largo del juego, ¿no? Vamos con el de 2021, que es un poco más largo, con un poco más de información, hay un narrador y demás, y si te parece hacemos lo mismo, ¿no? Lo vemos de primeras y luego paramos un poco. Ocurrió hace mucho. Este sí está en español. Pero al recordarlo veo que fue cierto. Fue una noche de espesa niebla. Robaron la runa de la muerte. Y los semidioses empezaron a caer. Empezando por Godwyn el Dorado. La reina Marika se vio acorralada. Sobrevino la devastación, una guerra que trajo oscuridad. El círculo de Elden fue destruido. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y por qué? Conseguir los semidioses enfrentándose. El conquistador de las estrellas, el general Radan. Y la espada de Miquella, Malenia la Cercenada. Los más poderosos de entre los supervivientes se enfrentaron. Pero no hubo vencedor. Y por ello habitamos un mundo dividido, esperando la llegada del Señor del Círculo. A menos que pudieras conseguir la corona. Vale, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es tener como con mucha más narración, ¿no? Mucha más historia, mucha más información, si se quiere. Se introducen personajes nuevos. Se introducen personajes que no salían antes, efectivamente. Se introduce el contexto de lo que ha sucedido y lo que está por suceder, ¿no? Porque en el otro no se introducía nada, simplemente se mostraban imágenes. Vamos a echar un ojo ahora parando. Lo primero que te deja un poco aquí descolocado, ¿no? De esta imagen, ¿no? Sí. Un par de cosas. Y lo primero, lo obvio, es que tiene 4 manos, ¿no? Que tiene dos brazos. Dos sets de brazos. Y fíjate también en las marquitas estas, ¿no? De las muñecas. De las muñecas y demás, ¿no? También como rota esta chica, ¿no? Como hemos visto. Yo me quedo. También hay una imagen aquí importante. Que si te das cuenta, digamos las que serían sus manos principales, ella tiene un anillo en el dedo anular. Efectivamente. Si te das cuenta, en la otra mano no. Veo que fue cierto.
Fue una noche de espesa niebla. Robaron la runa de la muerte. Vale, aquí un par de cosas importantes también. Bueno, Noche Espesa Niebla, lo de las referencias a la niebla las veremos todo el rato en el juego. Y bueno, va a tener un papel importante en algún momento. Y robaron la runa de la muerte. Esto es interesante también, ¿no? Porque bueno, ¿qué es la runa de la muerte, ¿no? ¿Qué es la runa de la muerte? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene y demás? Pues también va a ser una constante que también es importante en el juego. Yo creo que en estos trailers también es importante poner de manifiesto cosas que van a salir más adelante, ¿no? O sea, cosas de las que se van a hablar después. Hay una cosa importante, si retrocede, es que es muy difícil pillarlo, pero si tú cuentas cuántos jinetes hay aquí, sí. Son luego los mismos, el mismo número de este enemigo. Son 4, que te encuentras, ¿no? En el yo... juego. Ajá. O 5, creo, sí. 5 son los que te encuentras. Ajá. Mira, son eso muy no jodidos. Son muy jodidos, son unos enemigos durísimos. Y son los que te encuentras a lo largo del juego, además en puntos donde el lore lo reclama, ¿no? Por esta misma escena que estamos viendo ahora de cuando robaron la runa de la muerte. La muerte. Y aquí otra cosa también fundamental, otra cosa fundamental, ¿no? En una primera, si lo ves un poco sin pensar, podrías pensar que este tipo es quien aparece en el anterior tráiler, ¿no? Mismo pelo y demás. Pero este es un hombre y la persona rubia que apareció en el otro tráiler era una mujer, ¿no? Es verdad que las marcas que tiene en el cuerpo recuerdan un poco, pero esto son mucho más heridas abiertas, ¿no? Esto es mucho más... bruto. De hecho, esas, si te das cuenta, esto ya es también meternos un poco en el lore, esto que se ve, esta herida en concreta es una runa, o sea, es una marca del juego, como tal. Y los semidioses empezaron a caer. Y aquí parece muerto, pero fíjate que otra vez, a ver si lo pillo en el momento. Aquí, mira, Godwyn el Dorado, aquí ya nos han dado el nombre del primer... Aquí ya nos dieron, en 2021, nos dieron el nombre del primer personaje, ¿vale? Godwyn el Dorado fue el primer personaje que conocemos ya de lore de manera oficial a través de From Software, ¿no? A través de un tráiler. Godwyn el Dorado. Fíjate... El primer nombre que tenemos. Es muy sutil, pero fíjate que en los últimos... Lo he echado 3 segundos para atrás solamente, que en la zona del brazo, la más inferior, o sea, la más pegada a la espalda, digamos, y el lateral de la espalda y demás, se le mueve algo por dentro, ¿no? ¿Ahí? ¿Has visto? Sí, sí. Se tiene ahí como... Sí. Bueno, se ve mucho más claro. Ahí se mueve, tal... Con lo cual, Godwyn el Dorado está muerto, pero... La reina Marika se vio acorralada. La reina Marika se vio acorralada, segundo personaje ya que nos muestran, o sea, que nos nombran, segundo personaje ya que conocemos. De momento sabemos que Godwyn el Dorado se lo han pasado por el filo de un cuchillo y de momento sabemos que al pasar esto, la reina Marika se vio acorralada. Esta es información que ya nos daban en 2021. Aquí vemos otro personaje nuevo, no lo habíamos visto en el anterior tráiler. También, evidentemente, pues se ve la mano monstruosa, ¿no? Es aquí clave. Hasta ahora hemos visto solamente humanos, o por lo menos gente con apariencia humana, hablan de ellos como semidioses, han hablado de ellos como semidioses y demás, aquí claramente no. Y también la simbología de dejar la corona, pues importante, ¿no? Está dejando la corona en un trono. Eso muy en un gesto interpretamos pues como de abandono del trono o algo así. Y fíjate también lo veremos durante todísimo el juego, los símbolos del árbol detrás, ¿no? Del árbol, de la espada, sí. los símbolos del árbol. Un árbol que hace referencia al Yggdrasil, del árbol nórdico que simboliza la vida, ¿no? Tiene mucha mitología nórdica este juego. Vino la devastación, una guerra que trajo oscuridad. Vale, mira, aquí vemos... Este plano quería coger, ¿no? La reina Marika, ¿no? Se ve... Dice... ¿Qué es lo que decía exactamente? Se ve acorralada, sobreviene la guerra, ¿no? Aquí se ve lo que parece un árbol, efectivamente, pero fíjate también que es un árbol un poco extraño. Y yo aquí te quiero fijar en una cosa de la que yo me di cuenta hace muy, muy, muy poquito tiempo. Fíjate que tiene como 2 cortezas distintas. Tiene de aquí fuera... y esta de aquí dentro, ¿no? Esta de aquí fuera
amarilla, por lo que parece, era amarillo, verdoso, marrón y demás, y esta de aquí dentro mucho más gris. Es decir, y por supuesto está con pilares construidos dentro y demás, ¿no? O sea, no parece un árbol del todo, no sé cómo decirlo, natural, ¿no? No parece un árbol como el que te encuentras en el bosque, vaya. Y aquí, pues la figura que hemos visto colocando la corona, ¿no? Y lo que se ve un consejo, lo que parece un consejo, ¿no? Lo que sería un tribunal o un consejo. Con todo vacío, que también es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, sin nadie, ¿no? El círculo de Elden fue destruido. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y por qué? Aquí otra cosa importante, el círculo de Elden, por cierto, es la primera vez que voy a jugar en español, ¿no? O sea, que no conozco exactamente mucha terminología en español. Yo creo que aquí lo lógico sería hablar del anillo de Elden más bien, ¿no? Pero bueno. Todo el juego en el propio juego hace siempre alusión al círculo de Elden, ¿no? O sea, creo que porque el anillo de. Esto es una cosa mía, ¿no? El círculo de Elden, en realidad, el Elden Ring es algo gigante, ¿no? Es algo muy grande, ¿no? No es el anillo de la comunidad del anillo, para entendernos, ¿vale? Entonces creo que aquí sí que volvemos a lo mismo, aquí entramos en lo que hablábamos de las traducciones, ¿no? Si tú dices de Circle Ring, ¿no? Elden Circle, ¿no? Sí. Eso suena como el putísimo culo, la verdad, a efectos de marketing, de naming, suena súper feo. Elden Ring suena como muy potente, ¿no? Como ese anillo de Elden, ¿no? La potencia que tiene. Pero claro, si eso te lo llevas al castellano, al público castellano, a la cultura castellana y tal, a lo mejor decir el anillo de Elden, que una vez estás metido en el lore y una vez estás metido en el juego, decir anillo de Elden te parece lo más normal del mundo, ¿no? Porque tienes claro que ese anillo es gigantesco. Sí. Pero a lo mejor, para presentar un juego en 2021, decir el anillo de Elden podía ser el anillo de alianza que tenemos todos en mente, ¿no? Sí. Quizás aquí sí que hubo un tema de marketing, de traducción, de localización, ¿no? Más que de traducción, de localización, de hacer que se entendiese el concepto de círculo. Aquí quizá el mismo árbol, suponemos, mucho más claramente, ¿no? Que es amarillo, que es dorado, que es amarillo, blancuzco y demás, que brilla. De hecho, aquí se nos está confirmando ya que es ese árbol, porque estamos viendo que está dentro de una capital, ¿no? Estamos viendo que hay unos torreones y ahora cuando avances 10 segundos más se verá que está muy fortificada, ¿no? Entonces podemos entender, si no hacemos alusión a la mitología otra vez y a la mitología y a la historia medieval, que donde iba a estar el consejo, donde iba a estar la corona, donde iba a estar el rey, era en la capital fortificada, ¿no? O sea, podemos deducir que lo que hemos visto antes, esa plaza que hemos visto antes, está ubicada dentro de esta fortaleza esta ciudad que está siendo asediada, donde está ese árbol dorado. Por, entre otros, gigantes, que hasta ahora solo hemos visto humanoides y demás, y aquí en las escaleras, ¿no? Pues vemos claramente un gigante. Hay otro y demás. ¿Qué esperaban conseguir los semidioses enfrentándose? Vale, aquí otra idea interesante, ¿no? Hay una guerra y es una guerra entre semidioses, ¿no? Es decir, no es una guerra entre otros bandos, ¿no? Esto me recuerda mucho, y esto está muy inspirado, o al menos yo veo la inspiración mucho en la mitología griega y romana, ¿no? De los dioses griegos y romanos. Sí. Bueno, los dioses griegos y romanos son prácticamente los mismos con diferentes nombres. Pero bueno, y al final ellos se enfrentaban y usaban a los humanos, ¿no? Para enfrentarse entre ellos, ¿no? Y aquí es un poco lo que están comentando. Los semidioses se están enfrentando, pero lo que estamos viendo son legiones de humanos y de gigantes, que obviamente esos no son semidioses. Esos que acaban de morir, esos son como los que limpian la estrella de la muerte. O sea, sí que son semidioses estos, en cambio. Estos dos. Y esto mola mucho, este plano me gusta mucho porque aquí la que se está colocando el brazo es el contraplano, es el mismo plano que habíamos visto en el anterior tráiler. Sí, en la misma acción, de hecho, ¿no? Desde otra perspectiva. Es la misma, en el otro era un primerísimo plano cerrado, pero el espacio-tiempo en el que estaba sucediendo ese primer plano cerrado y esto, si lo superpusiésemos, sería exactamente el mismo momento. En el tráiler anterior vimos a los dos personajes, pero por separado, y ahora vemos que esta escena es en el mismo momento, ¿no? Que digamos que coexisten. Y muy también importante. Hay que traer un antecedente From Software
sobre todo por el trailer siguiente que vamos a ver, ¿no? Que es la cinemática de inicio del juego, que es que normalmente cuando te presentan personajes en un tráiler van a ser bosses en el juego, ¿no? Sí, eso es siempre, una costumbre siempre. de Dark Souls, de Bloodborne, de unos Sí, sí. cuantos, ¿no? Pero entonces, aquí muy importante un detallito ya, que empezamos a hilar desde el tráiler anterior, ¿no? Tú decías que el que estaba golpeando era pelirrojo, ¿verdad? ujú, Y tú ves a estos dos personajes, también pelirrojos los él dos. es Sí. pelirroja y él es pelirrojo, ¿no? Sí, efectivamente. El conquistador de las estrellas. Y él, que para fardar solamente coge las espadas levantándolas Sí, del podría aire. haber agachado, Se pero podía haber echado- estaba a literalmente 10 centímetros las espadas, pero yo aún creo así que se ha las cansado levanta. más. Ha gastado más puntos de mana haciendo eso Sí, que puntos de estamina agachándose a por cogiendo, las ¿no? espadas. Con lo cual, algún tipo de poder telequinético o similar, y fíjate que lo llaman el conquistador de las estrellas. Es decir, Gravitatorio, ¿no? General. Digamos, más bien. Y aquí, páralo. a ver, Vuelve atrás 2 segundos. Ahí. Aquí podemos ver lo que tiene ya entre las piernas. sí, efectivamente. Si te das cuenta. Sí, pensaba que no aquí se ya veía, se pero ahí veía. está, efectivamente. Aquí Sí, se ve. sí. Yo es que lo estaba buscando ya con la mirada. Sí, es un caballo. No se Un puede. caballo. Con la luz y demás no se diferencia perfectamente, pero si os fijáis No. aquí la crin, la cara y tal y cual, va encima de Aquí un cuando caballo. tú cuando estás viendo la apariencia del trailer, Nada, tú solo es lo estás imposible. viendo a él a reventarlo todo con las 2 espadas. O sea, Ujú. yo he visto el caballo Sí. porque yo ya he jugado, yo conozco Claro. el personaje, Un conozco el lore y ya estaba buscando el caballo. Un ¿no? caballo diminuto, por otra parte, por lo menos en Diminuto, comparación sí. con él, ¿no? Ahí se le ve agachar la cabeza al caballo. muy claro, muy claro. Y la espada. Aquí, por cierto, la hemos visto a Malenia, ¿no? Porque digo el nombre porque Aquí nos ya la te van la a presentar presentan. ahora, ¿no? Lleva la espada, claro, el brazo es falso, por lo tanto entiendo que no puede empuñar una espada, ¿no? Por lo menos no... Bueno, no sé. No con el brazo bueno. No con el Ella es brazo diestra. bueno, efectivamente. Y Y si la te das cuenta, espada. aquí ya nos la presentan como. Bueno, aquí hay un problema cuando hemos puesto el audio que ha dicho Miquela. Sí, eso sí, está mal dicho, es Miquela. No sé luego cómo la llaman en el juego, pero te garantizo que yo no lo voy a llamar Miquela. Es Miquel. No, aparte porque está mal. En el juego luego le dicen Miquela, es, ¿no? Vale, perfecto. es que en el idioma castellano Sí. eso no es Miquela. Ahí, deberían poner una C, no una Q, ¿vale? Sí. O sea, eso es un problema. Pero aquí ya nos están. Aquí en muy poca. En muy pocas palabras nos está dando mucha información, ¿no? Porque está diciendo Malenia, la cercenada, o sea, Ujú. Malenia la cercenada, ya sabemos que está cercenada, le falta un brazo, sabemos que es ella, la espada de Miquela. Ujú. Es decir, nos está diciendo que Malenia, la que está cercenada, es la espada, eso es una expresión, la espada de ayúdame, no me sale la palabra, los reyes sí, cuando como guarda, una mezcla entre guardaespaldas y agente privado, ¿no? O sea, correcto, pero eso tenía un nombre en la época medieval y no me sale la palabra exactamente, y esto le encanta a George R.R. Martin. No me sale. En Canción de Hielo y Fuego se llaman espadas juramentadas, yo creo. Eso, los espadas juramentados. Brienne, por ejemplo, Sí, Brienne cuando le jura a Baratheon, ¿no? Ese juramento que tiene, es su espada, ¿no? Lo nombran así. Entonces, esto de que diga Malenia cercenada y la espada de Miquela, ya nos está dando mucha información de dos personajes que están relacionados. Por cierto, pequeño interludio cómico semi-spoiler. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida Soy Malenia, la espada de Miquela? Bueno, demasiadas veces, ¿no? Demasiadas veces. De Miquela, Malenia la cercenada. Los más poderosos de entre los supervivientes se enfrentaron. Aquí una cosa también importante en toda esta secuencia, fíjate, y aquí hay que traer otra cosa también, por cierto, a colación, ¿no? Ahora cuando veamos lo último, pero antes de esto, ¿no? Le clava la espada a él y se la clava a ella también. Tanto de lore como jugabilidad como lo que van a enseñar ahora mismo.
su sangre cae por debajo de la espada y le salen como unos tentaculillos, ¿no? Como unos... Sí, una flor. Sí. Yo lo definiría más como una flor. Bueno, que es una flor lo vamos a ver ahora, efectivamente. Ahí. Y hay otra cosa que es fundamental, no solamente con esta escena, pero que también, en Elden Ring muchísimas veces, en todos los juegos de From Software, pero en Elden Ring más todavía, se cogen referencias de cosas del mundo real. Y vamos a ver cosas de arquitectura, de idioma, de botánica y demás, ¿no? Y esta flor, este tipo de flor, es una flor que existe realmente y que crece en el barro solamente. Es una flor del este asiático y que crece en ese tipo de condiciones, ¿no? En el barro, en la mierda en general, ¿no? Sí, la pudredumbre. Y aquí parece como que ya se transforma en la flor o algo por el estilo, ¿no? Que hace estallar la flor o de alguna manera, pues, le revienta la floraca en la espalda, ¿no? Y por ello habitamos un mundo dividido, esperando la llegada del Señor del Círculo. Y ahora vemos que quien está narrando todo este tráiler, a menos que es este personaje. pudieras conseguir. Aquí lo quiero parar. Que evidentemente no solamente tiene 4 brazos con sus 4 manos, sino que tiene un ojo cerrado que comparte con un espíritu o con una especie de espectro similar, ¿no? Y podemos ver que su torso también está hecho a retales. Sí, efectivamente. Y también medio roto, ¿no? Como... esta es una ruptura, no como la que hemos visto antes en Godwin, esta sí que más como la que veíamos en el primer tráiler, ¿no? Como una ruptura de un material, esto como si fuese cerámica o similar, ¿no? Eso te iba a decir que sin entrar en spoiler, ¿no? Luego nos daremos cuenta de realmente qué es lo que estamos viendo. Luego se explica esto en el juego. Y sí, está relacionado con la cerámica y la porcelana, etc. Conseguir la corona. Y de nuevo la idea, ¿no? Que también es lo que va narrando, de que el anillo está roto y que lo que tenemos que hacer nosotros, nos dicen aquí ya, es convertirnos en el señor del círculo, ¿no? En el... No sé cómo lo llamarán luego durante el juego, pero... Me gusta mucho porque realmente el juego, tú no tienes por qué convertirte en el señor del círculo, ¿no? O el señor del anillo. Es que, claro, el señor del anillo... Es otro problema, efectivamente. Es que es otro problema, claro, el señor del círculo, ¿no? Claro. Aquí te siembran la semilla de que tú tienes que convertirte en el señor del círculo, pero realmente tú no tienes por qué convertirte en el señor del círculo, ¿no? Eso lo veremos porque también hay un tema común en los juegos de From Software, en Dark Souls, en Bloodborne, en Elden Ring, ¿no? De que tú tienes como una misión muy clara en el juego, muy, muy explícita, la puedes cumplir y ya está. O si rascas un poquito en otras alternativas y demás, ves que nunca es tan imprescindible como hace falta, ¿no? Avivar la llama en el Dark Souls 1 no lo podías no hacer. Bueno, el Bloodborne es un poco más confuso, ¿no? Lo que está pasando, pero acabar con la caza en el Bloodborne... Despertarte la pesadilla también ya lo podías no hacer y demás, ¿no? Y vamos a ver por último la cinemática inicial del juego. Nos pregunta Turpin en el chat en Twitch, ¿por qué no pones la cinemática inicial ya en el juego? Podríamos hacerlo, pero entonces no podríamos luego pararla. Entonces... Rápidamente también vamos a hacer un inciso. Todos los juegos de From Software, incluidos Elden Ring, ¿no? Todos los juegos tienen un punto en común. Ha habido una sociedad que ha estado en expansión y en crecimiento y llegado a su cenit ha empezado un declive hacia abajo, hacia la degeneración y la destrucción absoluta, y nosotros, el jugador, mejor dicho, llega, digamos, si de 0 a 100... siendo 0 cuando se inicia esa civilización, siendo 50 su mejor punto y siendo 100 la destrucción absoluta, el jugador llega en el 99,8, digamos, ¿no? Sí. Solo interviene en un 0,20%, y es el último 0,20% donde se decide, en este caso, por ejemplo, si se convierte en señor del círculo, o en la llama, si la vivo o no la vivo. Yo creo que esto lo hemos hablado antes incluso de la idea de esta serie. Yo creo que en Elden Ring es antes esa fase. Es decir, por seguir tus números, si el 0 es el inicio de la civilización, el 50 es su cenit y el 100 es su destrucción, efectivamente en Dark Souls, en Bloodborne llegas en el 99,5%.
Yo creo que aquí Elden Ring estamos más en el 75, 80, es decir, todavía hay muchas cosas del mundo aún puede haber, vivo, sí, todavía hay muchas cosas evolucionar. enteras, ¿no? Sí, porque hay muchísimos NPCs. Es verdad que hay muchas historias que continúan sin ti. Entonces, y lo último que vamos a ver ya, la última cinemática, es la cinemática inicial del juego, que se va a poner otra vez cuando empecemos una nueva partida, pero ahí nos la saltaremos, ¿no? Es decir, la vamos a ver aquí, es la misma. Cuando luego nos saltemos una cinemática, pues sabed que es esta, ¿no? Cuando ya, aquí ya no son trailers, aquí ya no es nada, ¿no? Aquí ya cuando comienzas el juego, esto es lo que sale, ¿no? The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Vale, pues también muchísimo que desbrozar. Como os digo, este es el trailer inicial de la cinemática. El personaje que aparece al final depende de cómo te lo crees tú. Es decir, era como una especie de samurái, si os habéis fijado. Eso depende de tu creación del personaje, es decir, no siempre es la misma figura.
Por lo tanto, no es relevante que sea un samurái o que sea otra cosa, ¿no? En este caso. Pero vamos a verlo despacio. Primero, una cosa importante. La hojarasca nos cuenta la historia. Otra vez el tema del árbol, ¿no? Pero la hojarasca, aquí ya nos vamos a meter un poco en la traducción, ¿no? Lo que dice en inglés es the fallen leaves, es decir, las hojas caídas, ¿no? Las hojas que se caen. La hojarasca yo no sé, no entiendo por eso exactamente lo mismo, pero en todo caso lo que nos está diciendo esto es que hay un árbol y del árbol se están cayendo hojas, ¿no? No sé si me sigue oyendo Alex, creo que se ha caído, ¿puede ser? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ah, ahora sí, ahora sí. Que digo que al final representa ese árbol, ¿no? Pues nos había presentado en los dos anteriores trailers y que era tan importante. Aquí está hablando de unas hojas que se caen, pues puede simbolizar ese declive, esa decadencia. Eso es, eso es. Y aquí importante, voy a ver si lo consigo parar un poquito rápido porque se va a ver más nítido. A ver. Ahí está, ¿no? La misma figura que hemos visto antes, femenina, en la forja. Aquí sí nos dice claramente destruyendo, no, perdón. Quebrando, rompiendo el anillo, ¿cómo se llama? El círculo de Elden, ¿no? En español. Círculo de Elden. Tell a story. Ahí está. Turpin dice en el chat las tierras intermedias. También lo vamos a comentar ahora. También vamos a comentar esa. También lo vamos a. También vamos a comentar ahora esa forma de decirlo. Y aquí. Lo mismo que en el primer tráiler, ¿no? Dirías, bueno, la misma figura que está pegando más veces, pero aquí no es la misma figura. Aquí es el hombre pelirrojo de la trenza, ¿no? La maza es la misma. El martillo es el mismo, efectivamente. Ahí se ve bien. The great Elden Ring was shattered. Aquí una cosa de traducción que yo creo que, bueno, luego durante el juego queda importante. Cuidado, el subtítulo dice, el Círculo Gordon ha sido destruido, y la diferencia entre destruido y shattered, que es lo que dice en inglés, es importante, ¿no? Porque no ha sido destruido, ha sido como fraccionado, fragmentado, quebrado o algo así, ¿no? Diríamos. Algo destruido es algo que ya no se puede utilizar, ya no existe, efectivamente. Ni se puede reparar, ¿no? Es algo que ya no está. Y no es lo que pasa en el juego. Aquí, fíjate, esta imagen yo también me he fijado de las últimas veces que he visto este tráiler, ¿no? De esta luz que surge también se ven como ramas, ¿no? Que salen por aquí arriba. Yo lo interpreto como el árbol. El árbol que hemos visto antes, seguramente. De la gran capital, de Lindell. Se te escucha peor que antes, me dicen. Yo sí que no sé, es cambio de micro o algo así o... No. Estoy igual con el mismo micro de mierda. Y... Pero ahora, no sé. Bueno, sí, ya sabemos que hoy el micro de Marquino es un poco reguleiro. Y otra cosa importante de traducción, que también yo creo que es algún matiz del que vamos a hablar en algún momento de toda la serie. Las tierras intermedias se llaman en español. En inglés es The Lands Between. Y hay una diferencia de matiz importante, porque intermedio puede significar más cosas, tiene un significado más amplio, pero between es entre otras cosas, ¿no? Es decir, The Lands Between significa que hay otras tierras, y estas tierras son las que están entre medias, ¿no? Ese es el significado aquí de intermedio. Across the fog, the lands between. Otra vez, por ejemplo, de la niebla que te decía antes, ¿no? Las tierras intermedias al otro lado de la niebla. Estaba pensando en ese between, puedes darle mientras. Ese between que tú dices, que sí, que es que hay varios planos y nosotros estamos en uno muy concreto. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. Fíjate, donde lo he parado justo a propósito, sí. La diferencia entre... Bueno, aquí también se ve en realidad, ¿no? Fíjate que la reina Marika la Eterna ha desaparecido. Parece que esta reina Marika es la que destruye el anillo, ¿no? Tiene las mismas marcas en el hombro y en la espalda, es el mismo rubio y demás, ¿no? Is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden.
Aquí la misma escena que hemos visto antes, ¿no? Aquí se le ve durante la propia ejecución. Estoy contando, pero me has metido el gusanillo de lo de cuántos tipos hay. Son 6 aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, pero es muy importante aquí varios detalles, ¿vale? El primer detalle es que, como yo te decía en el tráiler anterior, la marca que lleva en la espalda no es una cicatriz de las puñaladas. No parece una herida normal, efectivamente. El puñal está entrando por arriba y lo que tiene en la espalda es otra cosa totalmente diferente. Parece como que le han grabado esa marca, ¿no? Correcto, sí. O sea, parece que no es que le han apuñalado 20 veces, sino que le han tallado eso, que parece una especie como de espina dorsal, media espina dorsal extraña, ¿no? Was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all. Aquí hay una cosa interesante que no tiene por qué ser así necesariamente, pero que va a ser así, ¿no? Fíjate, vemos a la figura que hemos visto antes, ¿no? La chica esta del sombrero, de las 4 manos y demás, mientras el narrador está hablando de los descendientes de Marika, todos semidioses. Es decir, nos da a entender, aunque esto aquí interrogación, no tiene por qué ser así, que esta chica es una semidiosa descendiente de Marika, ¿no? Y hace aquí también la equivalencia, ¿no? Ser semidios es ser descendiente de Marika, ¿no? O por lo menos al revés, ¿no? Los descendientes de Marika son todos semidioses. Aquí, perdona que me ría, pero una imagen completamente fantasiosa si has jugado al juego. Es decir, esto ¿en qué contexto puede pasar, no? Tenemos al tipo que hemos visto en la cinemática en el Salón del Trono vacío. Si te acuerdas, tiene el mismo bastón, la misma capa y demás. Y parece que está, pues, hiriendo, ¿no? Tiene pinta, o derrotando al tipo del pelo rojo que hemos visto antes, ¿no? Lo cual es una demencia absoluta si ves el gameplay, pero bueno, ahí está. Of the Elden Ring. The mad. Y aquí otra imagen también fundamental para el juego. Aquí más importante, o sea, aquí hay más información de la que parece y en un primer vistazo no te das cuenta. Muchísima información. Esta figura, que tampoco está muy claro lo que es, esto es una cara, esto es el ojo, eso es la nariz, eso es la boca, y parece como una especie como de demonio, ¿no? Un ser con cuernos gigante y demás. Esto es su brazo, ¿no? Lleva una especie de tridente o así. Y evidentemente se está... Dime, perdón. Que la primera que lo ves te puedes incluso darte cuenta que ahí detrás hay un ser. Por cómo está presentado en la sombra, en la oscuridad. Sí, efectivamente. Si lo ves de pasada la primera vez no te das ni cuenta. Ahí puede ser hasta difícil. Ahora se te oye bastante peor, puede ser. Como más... ¿Ahora se me oye bien? Ahora un poco mejor, quizás, sí. Se lo queréis todo, ¿eh? Ahora sí. Y evidentemente se está llevando... se está llevando... Perdón, spoiler por saber lo que viene en el futuro. Está llevando, no digo se está llevando, está transportando a una persona mucho más pequeño. Podría ser un niño, una niña, ¿no? Tiene pinta, el cuerpecillo y demás. Bracito. Sí, delgado. Y fíjate, el bracillo excepcionalmente delgado. O sea, incluso para ser un niño, ¿no? Ese bracillo es como demasiado escuchimizado. El mismo pelazo rubio, ¿no? Que hemos visto en otros personajes. Y fíjate que está como cubierto en una especie de no sé muy bien qué es, ¿no? Medio tela de araña podría ser, o podría ser una especie de babas o algo de ese tipo, capullo, ¿no? Puede ser. Y fíjate que detrás, aquí se ve lo que dice Marquino, una especie de capullo, ¿no? Pues una especie de agujero en esta especie de textura como medio de pelo y demás. Es muy clásico, ¿no? De ese tipo de... gusanos de cheddar, lo sabes. Efectivamente. Ese es un poco a lo que recuerda. Cosa que, como llevamos diciendo en todos los trailers, si tú esto es la primera vez que lo ves en tu casa en el sofá, es imposible darte cuenta de todos estos matices, ¿no? Taint of their newfound strength. Triggered the shattering. Aquí otra escena importante, ¿no? Mucho más clara de ver, ¿no? Mucho menos oculta, pues es una serpiente comiéndose una cabeza, ¿no? es un bastante claro. Como habla de la devastación, pero a la devastación le pone una D mayúscula. O sea, la devastación es un nombre propio, la devastación es algo. Efectivamente. Es muy importante.
A war from which no lord arose. Aquí la escena que hemos visto otras cuantas veces, ¿no? Está salido en todos los trailers, fijaos esta escena. A war leading to abandon. Pero aquí fundamental esta idea, el abandono de la voluntad mayor, ¿no? Esto es la primera vez que nos hablan de esto. Esta guerra entre semidioses, después de que se fracture el círculo de Elden, conduce, dice aquí, al abandono de la voluntad mayor. Voluntad mayor lo mismo, con mayúscula, ¿no? Es decir, es algo o alguien. By the greater will. Y el caballo, efectivamente. Y aquí una segunda parte muy importante del tráiler. Yo creo que este tráiler como que esta cinemática se divide como en dos grandes momentos, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, que es donde nos cuentan otra vez desde otra perspectiva, con otras ideas y demás, la historia. Y ahora es como otra parte diferente, ¿no? Dice... Rise now, ye tarnished. Y le he querido dejar decir la palabra porque, de nuevo, otra cosa de la traducción, ¿no? Aquí, en español, me estoy entendiendo ahora por primera vez, se les llama sin luz, ¿no? Sin luz con mayúscula, y en inglés se ha referido a ellos como tarnished, rise tarnished, ¿no? Alzaos esa palabra, ¿no? Tarnish, si hubiese que traducirlo, ese es el problema, ¿no? No tiene una traducción exacta, sería como empañado. Tarnish es lo que le pasa a los metales brillantes cuando dejan de brillar, ¿no? Es decir, es lo que le pasa a la plata, al oro y demás, cuando con el tiempo, con el desgaste y demás, se van perdiendo la lustre, van perdiendo el brillo. Sería como deslustrado o algo así, ¿no? Evidentemente esa palabra no se puede poner en un videojuego porque sería monstruosa. Y entonces eligen sin luz, que parece que no tiene mucho que ver, las palabras me refiero, pero vamos a ver que luego por el contexto y por lo que es en el juego, algo más. Ye dead, who yet live. Que habéis muerto pero vivís, ¿no? Es decir, todos estos sin luz que aquí vemos en montañas y montañas de cadáveres, han muerto y de alguna manera vuelven a vivir. También una constante de los juegos de From Software. The call of long lost grace speaks to us all. También importantísimo. Y aquí, muy importante, esta estatua. Que aquí no está perfectamente claro, pero os adelanto que esta estatua es de Marika, ¿no? De la que decían antes, de la reina Marika, ¿no? Horalu, chieftain of the Badlands. Viéndola. Dime, perdona. Si vuelves atrás un poquito, Uh-huh. cuando has visto la estatua de Marika, ¿no? Que has adelantado, si te das cuenta, en el centro de la imagen, Uh-huh. sí que se ve lo que, digamos, de entre todo lo que son cadáveres, sí que se ve una forma muy definida, Uh-huh. curvada, con alguien de pie como, no resucitándola, pero digamos como haciendo algún tipo de sanación. Lleva como un o haciendo incienso o algún algo tipo de así, ¿no? Si te fijas, como una... ritual sobre ese en concreto, Uh-huh. que yo esto siempre lo he interpretado, y aquí ya sí que vamos a entrar un poco, yo esto lo he interpretado como que este es el personaje, este somos nosotros, Uh-huh. que está aquí tumbado, somos nosotros. Y con lo cual, perdón, ahora va a pasar a presentar personajes y no es súper evidente en esta cinemática, pero estos son algunos de estos sin luz, ¿no? Es decir, estos son unos cuantos de estos tarnished sin luz, empañados, como lo queréis llamarlo. Vamos a llamar ya sin luz hasta el final, porque es como lo llama el juego, pero este concepto, ¿no? Horalu, chieftain of the Badlands. Horalu, que no ha tenido su mejor día. No ha tenido su mejor día y parece una especie de bárbaro, ¿no? De guerrero similar, un pelo blanco, León. tal. Y un león que en esta cinemática, si te digo la verdad, no queda perfectamente claro si es que está a su lado o es solo la cabeza cortada o no parece estar detrás, ¿no? Porque no se le ve el cuerpo. Parece como que le han cortado la cabeza y se la han puesto al lado, ¿no? The ever brilliant Golden. Vuelve atrás un segundito, por favor. Ahora, Lux, si te das cuenta, hay un punto de gracia. Uh-huh, efectivamente, aquí hay un punto. Y ahora verás, la máscara dorada tiene otro punto de gracia. The ever brilliant
Goldmask. Efectivamente, el siempre brillante Goldmask, máscara dorada, que tiene también lo que dice Marquillo, ¿no? Esta especie como de espectrillo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Si nos adentramos un poquito más en los detalles, vemos que el libro que tiene arriba a la izquierda tiene la marca del círculo de Elden. Aquí está. El círculo de Elden, vamos a explicarlo ahora rápidamente, simplemente para de aquí el futuro. El círculo de Elden no es un círculo, ¿vale? No es la circunferencia que tenemos en la cabeza de la trigonometría, ¿de acuerdo? No es un círculo. El círculo de Elden es una figura formada con la conjunción de diferentes runas, entre ellas la runa de la muerte que hemos visto en el tráiler, que se ha nombrado, mejor dicho, en el tráiler anterior, ¿no? Entonces, en esa etapa, en ese libro, se ve el círculo de Elden, por lo que podemos entender que los máscaras doradas es una orden que veneran al círculo de Elden. Dicen en el chat que se te lleva un poco peor que antes. Bueno, Joder, cómo estamos en el chat, ¿eh? Lloriqueando. Fear, the deathbed companion. Y aquí, terrorífico, esta traducción, si quieres mi opinión, que lo que decías, ¿no? Aquí el mismo espiritillo que hemos visto antes, esta chica desnuda en la cama con un cadáver, ¿no? No hay otra forma de gracia. Y el punto de gracia. Y Fia, aquí lo llaman la consorte de los finados, en inglés de Deathbed Companion, es decir, la compañera de la cama de la muerte o algo así, ¿no? Da a entender, pues eso, que es una mujer que se acuesta, me refiero en el sentido literal, que se tumba al lado de cadáveres, ¿no? No sabemos si con algún otro... No sabemos si hacen algo más, pero desde luego les acompaña en la cama, ¿no? The loathsome dung eater. Aquí poco vamos a comentar, ¿no? El repugnante Zampaeces de nuevo con la gracia ahí, ¿no? Con la gracia. Otra vez. Sí. Y pues bueno, la figura con la armadura llena de protuberancias y demás, colgado en una plaza de un pueblo al que están pues lanzando heces para que se las coma, supongo, según su nombre, ¿no? And Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. Y aquí varias cosas interesantes. Primero, lo mismo, el puntito de gracia, ¿no? Que está aquí. Sir Gideon Ofnir, the all-knowing, que no es exactamente lo mismo que el omnisciente, es el que lo sabe todo, que está enterrado en un ataúd lleno de orejas. Sí. Típica cosa que también no te fijas necesariamente la primera vez que ves el vídeo, pero es un ataúd que tiene símbolos de oreja aquí, ¿no? En el propio ataúd, y además el ataúd está lleno de orejas. No sabemos si son orejas reales o orejas de piedra o cómo son, pero ahí está lleno de orejas, con una especie de barba en el casco también hecha de orejas y un ojo en el pecho, ¿no? También esta idea de que lo escucha todo, ¿no? Y ya por último, este es nuestro personaje, ¿no? Lo adelantamos. El que va a salir ahora, me refiero. And one other, whom grace would again bless. Y aquí importante también esta idea de que la gracia vuelve a bendecir, ¿no? Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que los sin luz son personas que han dejado de estar benditos por la gracia, han muerto y ahora reviven porque vuelven a ser bendecidos por la gracia, ¿no? Es decir, la gracia vuelve a ellos, lo cual les revive. A tarnished of no renown. Y aquí lo que os decía antes, ¿no? Que este personaje sea así es accidental, ¿no? Es decir, cambia según te hayas diseñado el personaje. Across the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Vale, pues
pues ahí tenemos, ¿no? Las cinemáticas que ha habido hasta este punto. Y ahí es donde empieza la partida. Vamos a hacer el personaje porque... Ok, empezamos por la setting. Espera. Nuestra historia Sí, empieza alguien en un está lugar sonando de llamado fondo. las Tierras Intermedias. Calla, hombre, calla. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Y aquí está la pantalla de creación del personaje, ¿no? Estos tipos de personaje tienen también su trasfondo. Muy cortito, pero algo hay. ¿Tienes alguna preferencia de qué jugar o te da igual? Vas a jugar tú, así que... Pues voy a jugar de samurái, no por nada, sino porque tiene un objeto inicial que tiene un puntito de lore, y yo creo que es interesante. Vamos a llamarlo un nada original. Wi-Fi Cola, ¿no? Lo llamaría yo. ¿Cómo? Wi-Fi Cola. Wi-Fi Cola, venga, vale. Si nos está viendo, un saludo. Tipo de cuerpo va a ser un hombre, edad joven, por supuesto. Y aquí es donde os digo, ¿no? Que aquí las clases tienen un pequeño textito y alguno tiene algo que decir, ¿no? El vagante es un caballero exiliado de su tierra natal y obligado a deambular, no sabemos qué tierra natal. El guerrero, una tribu nómada que empuña armas en dos manos con una técnica excepcional. No os vais a acordar cuando hablemos de esto, porque es imposible, no es por nada. Cuando hablemos de esto dentro de muchos episodios, no os vais a acordar, pero esta ropa que lleva el guerrero la volveremos a ver. O sea, esta tribu nómada de la que viene el guerrero volverá a salir con gente que lleva la misma ropa. Lo mismo sucede con el héroe, lo que es que este saldrá antes, ¿no? Descendiente de un líder de tierra baldía, es decir, otra zona del mundo. El bandido no tiene nada muy relevante, efectos de trasfondo. El samurái sí. Un erudito que lee el destino a las estrellas. Seguidor de la escuela de hechicería de piedras refulgentes. Aquí sabemos dos cosas. No quiero ser reiterativo, pero las piedras refulgentes son algo y tienen magia. Y una de las cosas que hacen los magos es leer el destino en las estrellas. El profeta, un vidente marginado por sus creencias catastrofistas, experimentado en encantamientos de curación, correcto. El samurái es un hábil luchador de los lejanos territorios del Cañaveral, no sabemos dónde es, y spoiler, ni lo vamos a saber en todo el juego, ahí se queda. El prisionero, encasquetado en una máscara de hierro, aquí la referencia cinematográfica, ¿no? Conoce la hechicería de piedras refulgentes, de nuevo, ¿no? Cuando de nuevo la referencia a eso. Para mí esto no es una referencia a la máscara de hierro, es una referencia a Griffin de Berserk, realmente. Efectivamente. Esta clase y empezó. Es Griffin en el arco cuando lo entierran, ¿no? Por acostarse con la hija del rey, justo antes de que le pusieran un caballero, y le ponen un casco muy, muy similar, unos ropajes, o sea, no están igual de hecho polvo. Sí. Incluso el estoque que lleva es parecido a lo que usa Griffin. Al haber pertenecido a la élite cuando era libre. Aquí otro toque de lore, ¿no? Conocer la hechicería de las piedras refulgentes solo lo conoce en la élite, ¿no? O es algo que estudia o que aprende la élite solamente. El confesor, un espía eclesiástico, es decir, hay una iglesia y la iglesia usa espías. Habilidoso en las operaciones clandestinas, esto con la espada en los encantamientos. Y el pobre tonto sin oficio ni beneficio, también un tradicional de los juegos de From Software, ¿no? Como os digo, aquí vamos a coger el samurái no porque nada, sino porque tiene uno de los objetos que tiene al principio da un toquecito de lore que es interesante, ¿no? Podemos elegir nuestra reliquia inicial, que lo mismo, vamos a ver el pequeño lore, no sé si alguno tiene, no recuerdo si alguna tiene algo de hecho. La runa de las tierras intermedias dice la luz dorada de la gracia reflejada en los ojos de los habitantes de las tierras intermedias. Esto es interesante. Si solo se viese esto no se puede entender muy bien a qué se refiere, pero esto es una runa, es decir, un símbolo que refleja gracia. Gracia con mayúsculas. Es decir, hay algo que es gracia en este mundo y se contiene o se manifiesta físicamente en runas. Una semilla dorada, dicen que mejora los viales sagrados, cosa que tampoco sabemos qué es. Cenizas de diablo colmilludo. Dicen que las cenizas albergan espíritus en su interior, eso también será importante. La de tu abuela. El tarro retado, que de alguna forma se regeneran solos, ya veremos también por qué. Las llaves de piedra no tiene nada de lore, y esto sí. Y esto tiene mucho lore. Rama cautivadora, 5 ramas sagradas cargadas con un poder cautivador. Dicen que provienen del semidios Miquela.
el semidios Miquela, si recordáis lo que acabamos de ver, es de quien es espada Malenia. Es decir, Malenia, espada de Miquela, que era la pelirroja esta que se convierte en flor, pues tiene un... no sabemos exactamente qué es, un amo, un señor, un amigo, un lo que sea, que tiene estas ramas con un poder cautivador. Podríamos coger también un gambón cocido. O... ¿Bien? En estas fechas efectivamente. Efectivamente, estamos grabando el 29 de diciembre. Pegaría completamente. Y el pesar de Sabiri, que es la figura enloquecida de un noble cuyos ojos fueron arrancados. También lo veremos más adelante. Vamos a coger, pues ninguno, para ser así fieles a lo tradicional. Y vamos a hacer fácil el juego, cabrón. Venga, pues cogemos entonces, ¿qué es lo que hace más fácil? La llave, seguramente, ¿no? Bueno. ¿Sabes qué hace más fácil el juego? ¿El qué? La semilla dorada. Ah, bueno, sí, pero lo que es que sí, también, efectivamente. Lo que pasa es que semillas doradas luego habrá muchas, ¿no? O sea que... Bueno, ya tenemos una, efectivamente. No vamos a cambiar nada del aspecto y demás, porque no... Porque ¿para qué? Y aquí, como os digo, ¿no? Veríamos otra vez la cinemática inicial, que nos la vamos a saltar esta vez, ¿no? Porque la acabamos de analizar muy despaciamente. Así que... No se puede. Y aquí es donde empezamos. Vamos a llevar la espada a 2 manos, como manda el niño Dios. Y empezamos en esta iglesilla, bastante en ruinas, ¿no? Aquí hay un objeto. Y este objeto lo tiene un cadáver. Es un dedo marchito, ahora vemos lo que es. Un cadáver de una señora, parece una especie de monja, algún tipo de monja, ¿no? Vamos a ver exactamente dónde estamos. Por cierto, no vamos a ver dónde estamos, vamos a leer el dedo y vamos a leer nuestro equipo inicial, que tiene algunas cosas interesantes. Me gustaría poder quitar los tutoriales, pero no estoy seguro de que se pueda. A ver. No. Venga. La Uchigatana es una katana con hoja curva larga de un solo filo. Jamón ondulado, se presume de una precisión extraordinaria y sus ataques de tajo provocan hemorragias. Nada de trasfondo por aquí. En el arco tampoco. Un arco, es necesario tener flechas, Sí que hay trasfondo en el escudo redondo de espinas rojas. Dice el segundo párrafo: su emblema es un antiguo diseño de espinas. Aunque no es mucho, aumenta la negación de daño de fuego. Es de madera, por lo que aumenta la negación del daño de fuego no es el escudo, es el diseño de espinas. Y ese diseño de espinas lo vamos a volver a ver en otros sitios, ¿no? Los territorios de Cañaveral llevan tiempo inmersos en una guerra civil. La nación entera ha sucumbido a una locura sangrienta. Esto de Cañaveral no le vamos a dar muchísima importancia porque no tiene mucha importancia en el lore, en el trasfondo, no vuelve a salir en nada más que esto. Y por lo tanto, pues nada. Japón, Oriente. Sí, efectivamente. Resuena a Japón, evidentemente, ¿no? Flechas no tienen absolutamente nada que las haga especiales. Y la flecha con la punta en llamas inflige daño de fuego. Y lo que acabamos de coger, teníamos ya el recuerdo de la gracia. Y atentos, el recuerdo de la primera gracia que otrora guió a antiguos sin luz a tierras intermedias. Es decir, la gracia, que es esta especie de espiritillo dorado, como guía, ¿no?, de los sin luz. Y dice abajo del todo: la vida es un ciclo, pues tratante el círculo de Elden reclama su soberanía, lo que decíamos antes, ¿no?, lo que tenemos que hacer en el juego. Dicen estos. Y el dedo, que es solamente online, el trasfondo está abajo del todo, ¿no? Un dedo de adipocira tan demacrado que se ve el hueso. Es una reliquia de quienes estuvieron antes para ayudar a quienes vengan después. Lo que comentábamos al principio, ¿no?, que el mundo del Elden Ring, igual que los mundos de Dark Souls, el espacio-tiempo se entremezclan. Hay un pasado, presente y futuro se entremezclan. Por eso mismo en las cinemáticas, mientras tú avanzas un poquito, eso mismo en las cinemáticas veíamos morir o enfrentarse a ciertos personajes que luego se encontrar, ¿no? Porque como que el espacio-tiempo no está definido.
Y gente del pasado puede venir a ayudarte y tú puedes ir a gente del futuro o del pasado también a ayudarles, ¿vale? Es como una superposición de planos, simplemente nosotros estamos jugando en uno de esos planos, en uno de esos 2 millones de futuros alternativos que ha visto el Doctor Extraño, nosotros estamos en uno de ellos. ¿Tú qué crees? ¿Que le gano o no le gano? Que no, pero importante que ya tenemos ahí una estatua. Sí. Y el árbol gigante también se ve desde árbol, aquí, ¿no? que siempre nos va a servir un poco como guía, ¿no? Siempre vamos a tener que ir hacia lo brillante. Eso es un recurso de todos los videojuegos que aquí también está introducido en el lore y está muy bien. ¿Hay alguna estatua más? Este tipo con la espada. También hay otra cosa que tener en cuenta que también había que verlo, quizá comentaba antes, pero yo creo que lo decimos ahora y sirve, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta es que no todo lo que aparece en el juego tiene relevancia de trasfondo. Es decir, hay cosas que están en el juego porque hay que poner algo, ¿no? Es decir, hay que rellenar los huecos, ¿no? Y no hay espacio para todo, ¿no? Estamos en una capilla. ¿Por qué aquí hay tumbas? Pues porque son una capilla. ¿Esto significa que estas tumbas sean de alguien especial que no sé qué, no sé cuál? Pues no necesariamente. Hay símbolos en lugares que simplemente se han colocado símbolos, no digo al azar, pero símbolos que pegan, símbolos heráldicos guays y ya está, pues porque hay que poner algo, ¿no? Estos leones, justamente en este punto del juego, pues no tienen tampoco un sentido súper especial, ¿no? El cáliz, quizá tampoco. La estatua de Marika, desde luego que sí. La estatua de Marika, desde luego que sí. Esta gente al final, en su apogeo y en su esplendor, oraban las cosas pues lo que se llevaba en la época. Y si en la época se llevaban las tumbas con leones, pues ponían tumbas con leones. Sin ir más lejos, ya está, no tiene mayor historia. Correcto. Y aquí vamos avanzando y nos encontramos a un vástago injertado. Fíjate, aunque me mate, me da igual que me mate, me interesa más verle un poco, ¿no? Fijaos, es un bicho claramente hecho a base de otros bichos, ¿no? Tiene muchos brazos, muchas piernas, está vivo, es decir, se mueve, actúa y demás, ¿no? Pero fijaos que tiene... bueno, eso, es una especie de monstruo creado con otros bichos. El nombre es muy importante, ¿no? Vástago. Es un vástago, es un hijo, ¿no? Al final. Nos grita también. Y a ver si le vemos la cara en algún momento. Si es un vástago es porque tiene un padre. Y si es injertado, vástago injertado, pues ya sabemos que ha injertado cosas. Bueno, aquí lo suyo es morir, ¿eh? Esto es así un tradicional de los juegos de From Software. Te ponen un boss prácticamente imposible al principio para que mueras, y esa muerte tiene una función en el juego. Es decir, porque tú te mueres aquí, te pasa algo, ¿no? Aquí este tipo nos mata, ¿no? Y vamos a ver dónde ha salido. Si habéis escuchado, ha sonado un sonido como de agua, de que nos lanzan al agua. Y estamos efectivamente pues en una especie de pozo, ¿no? Parece. Vale, ¿qué pasa si matáis al bicho que está diseñado para que os mate? No pasa nada. Traspasamos la niebla y literalmente vamos a cruzar un puente que se cae y caemos a este y caemos a este sitio, ¿no? Una cosa que está hecho así, ¿vale? Te dan los objetos, o sea, tiene una ventaja, tiene una pequeña ventaja hacerlo antes. Y entonces esta cinemática que es importante también. Estamos ahí muertos, nos huele un caballo, pero es un caballo con cuernos, una vaca. Caballo. Es un caballo, ¿eh? ¿Cuál? Fortune is on his side. Uh-huh. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Uh-huh. Even if it does violate the Golden Order.
Vale, pues... Importante, algunas cosas importantes. La chica que viene montada en una vaca dice que uno de nosotros va a convertirse en el señor del círculo, ¿no? Aquí ya no somos solamente nosotros, aquí es uno de nosotros, es decir, cualquier sin luz. Cualquier sin luz. Y dice además, aunque eso signifique oponerse a la Orden Dorada o algo similar, ¿no? Es decir, la Orden Dorada no quiere que nos hagamos eso, ¿no? No vamos a hacer el tutorial. El círculo de luz. No vamos a hacer el tutorial porque no tiene nada de trasfondo, lo he comprobado hace un rato. Digo, no vaya a ser que haya al final un objeto que no sé qué. No hay nada de trasfondo fundamental, así que no lo vamos a hacer. Las mecánicas ya me las sé un poquito. Lo que sí que hay varias cosas importantes, ¿no? Cuando ha salido el cabrallo, que en la guía y en toda la documentación oficial del escribe como tal, especie, y luego la gente que lleva el cabrallo, en su mano derecha llevaba el anillo que habíamos visto por ahí. Efectivamente. Así es. Aquí hay un fantasma que tiene la relevancia de saber que en el mundo existen los fantasmas, porque veremos muchísimos de estos. Nos dice que saltemos abajo porque es el tutorial y no sé qué. Y otra cosa importante también, que es que del suelo aquí sale una especie de rama dorada, ¿no? Claramente sale del suelo, claramente es una rama, y lo que parece es como una especie de rama espectral dorada, ¿no? Es decir, no parece un árbol natural esto, ¿no? Pues a ver, ¿a dónde salimos? Mismo mausoleo, tumba de antes. Por cierto, estoy jugando online, por eso de vez en cuando veréis algún fantasma de estos que se mueve y demás. No tiene absolutamente ninguna importancia, simplemente para que veas lo que están haciendo jugadores a tu alrededor, ¿no? Y aquí tenemos esto, un espiritillo de los que hemos visto muchas veces. Tocamos la gracia. Y esto hace el papel, pues, de las hogueras de todos los Souls, ¿no? A mí, yo como fun fact, mientras haces tus cositas aquí, cuando yo estaba jugando el juego en casa y veía a Sandra esto y yo llegaba, como ponía punto de gracia, gracia perdida, ¿no? Decía, mira, ya la has encontrado, ¿sabes? Hemos encontrado la gracia perdida, efectivamente. Ya has encontrado la gracia, ya tienes. Aquí no tenemos una llave de espada pétrea para usar. Tampoco querríamos, por otra parte. No. Y aquí tenemos otro objeto de multijugador, ¿no? Esta hoja espectral corta el vínculo formado por un dedo doblado, pero las doncellas desprecian a quienes la usan demasiado. Es decir, esto sirve para mandar de vuelta gente a su mundo, ¿no? Los objetos de multijugador no nos vamos a centrar muchísimo en ellos porque no tienen muchísima relevancia de trasfondo, sobre todo son cuestiones mecánicas, ¿no? Dedo de Adipocira doblado como un gancho, se trata de una reliquia de los que vinieron antes para ayudar a los que vinieron después, ¿no? Lo mismo que el mismo trasfondo que el otro dedo, ¿no? Nos han dado también los frascos. Una muerte segura le esperaba que fue arrastrado hacia la tumba, hasta que este vial le concedió el regalo del rejuvenecimiento a fin de buscar el círculo de Elden. Ese somos nosotros, ¿no? Aquel que fue arrastrado y tal cual. Los dos objetos son exactamente iguales, en trasfondo, en letra y todo, solo uno restaura vida y otro maná, ¿no? Energía. Sí que es importante la dualidad esta del rojo y el azul. Lo veremos también muchas veces en el juego, ¿no? Los dos frascos diferentes, uno rojo, uno azul y demás. También importante. No en los frascos en sí, ¿no? Sino el propio hecho de lo que es rojo y lo que es azul en el juego, ¿no? Y aquí se... Oh, Dios. ¿Por qué se llama Necrolimbo? Me quiero morir. Ay. Bueno, aquí salimos a nuestro primer área, ¿no? A nuestra primera zona de mundo abierto, ¿no? De este espectacular mundo abierto. Esta es, para mí, esto no tiene nada que ver con el trasfondo, pero no sé si estás de acuerdo, para mí la mejor zona inicial del mundo de los videojuegos.
Sí, tiene una gran más que una presentación que se ve al fondo el castillo de Velo Tormentoso, ¿no? Ahí a la izquierda, ¿no? Vemos ahí un castillo, efectivamente. Ves un anexo al castillo. Ahí que está. Muchísimo más adelante que es ese anexo. Si miras a la derecha se ve ese gran árbol gobernando y estando frente a todo. Se ven unas torres, muchas torres. Son iguales, fíjate, esa torre y esa torre. Incluso esa torre se ve también, nunca me había fijado. Claro, hay varias torres que las están haciendo ya y ahí detrás del arbolillo esa hay otra que no se ve del todo bien. Si tiras un poco a la derecha, otra al fondo, ¿no? Sí. Es como que ya se va dando mucha información aquí. Lo que pasa es que una vez más apabulla y no sabes lo que es fondo de lo que realmente es juego poder llegar, ¿no? Aquí vamos a coger esto primero, que es nada, simplemente nos hablan de las efigies para invocar lo mismo, ¿no? Esto es una cuestión mecánica, no de trasfondo, para invocar a otros jugadores y demás. Aquí hay otro espacio de estos de gracia, y aquí está nuestro primer PNJ. A ver qué nos cuenta. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Sí. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die. Esa es tu opinión. Qué pesimista, ¿no? Nos dice que somos un sin luz, de nuevo, ¿no? No somos el único que ha venido. Van muchos a buscar esto. Y nos dice que nosotros no tenemos doncella. Si te acuerdas, esto no hay por qué saberlo ahora, pero donde hemos salido había una muchacha muerta. ¿Sería esa quizá nuestra doncella? Spoiler, sí. Lo que es muy importante también es girarte y enfoca de donde hemos salido. Luego a lo largo del juego vamos a ver edificaciones como esta, donde hay unos enemigos bajos que son unos carros, ¿no? Y todos son tumbas de héroes. Sí. Todos, siempre donde hay un carro hay una tumba de héroe. Entonces podemos entender que hemos nacido en una tumba de un héroe junto a una doncella que está... Nos dice también que las doncellas las necesitamos para que nos guíen, para convertir runas en fuerza y para que nos inviten a la mesa redonda. A ver si nos dice algo más. Ok. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, Tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a Tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, Tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Vale, como no tenemos doncella, podemos seguir la gracia con estos rayos de luz que nos dicen hacia dónde tenemos que ir. Perfecto, pues todo arreglado entonces. To Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod Godric the Grafted. Vale, y nos dice que la gracia nos va a llevar a ese castillo, Velo Tormentoso, donde está el semidios Godric el Injertado. Que me pire ya, ¿no? If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Ya esto es lo último, es lo mismo, ¿no? Correcto. Sí, bueno. Básicamente aquí lo que nos dice ya es ya al castillo, que si no podéis ir a la mesa redonda, si vas al castillo y pasan cosas, irás a la mesa redonda. Correcto. Pues vamos a ir hacia el castillo. Por cierto, aquí vemos también gente crucificada. Yo te iba a decir que lo dejásemos aquí. Venga, vale. Ahora ya nos vamos a ir metiendo, ya vamos a ir conociendo NPJs y ya casi hemos hecho una buena introducción
Has visto los 3 trailers. Sí, lo veo. El world building de lo que va a ser la aventura, de lo que es el Sin Luz y de cómo hemos empezado, ¿no? Y aquí ya que empecemos ya a irnos al castillo. Lo veo apropiado. Pues vamos a dejarlo por aquí, volveremos el próximo día. Ahora ya sí con puro juego, ya no veremos más vídeos ni trailers ni historias. Así que hasta la próxima, amigos. Chao. Chao.